Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol se ponía sobre la ciudad, proyectando un resplandor anaranjado sobre los rascacielos de cristal. En un elegante restaurante de Manhattan, los susurros de los clientes se mezclaban con el tintineo de los cubiertos de plata. En una mesa apartada, Alexander Harley, un millonario conocido por sus audaces negocios y su gusto por el lujo, examinaba distraídamente su cena. Su mirada, aunque perspicaz para los números y los contratos, parecía ajena al peligro inminente que se le presentaba en forma de un solo bocado. Mientras se llevaba el tenedor a la boca, un grito desgarrador resonó en el aire. «Señor, no coma eso». Todas las miradas se posaron en ella. Una joven, visiblemente demacrada, pero con una mirada que irradiaba determinación, se interpuso entre el millonario y su plato. Los clientes murmuraron, algunos divertidos, otros perplejos. Alexander se detuvo, suspendido en el aire, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la confusión. La muchacha, recuperando el aliento, añadió: Es peligroso. Morirás si te lo tragas». La miró con incredulidad, y luego bajó la vista hacia su plato. Le temblaron las manos al darse cuenta de que lo que estaba a punto de comer contenía una sustancia mortal, que se había colado sin darse cuenta en su comida. El corazón de Alexander latía con fuerza en su pecho, pero antes de que pudiera decir una palabra, la chica le tendió la mano, su rostro reflejaba miedo, pero también una audacia inusual. En el tenso silencio, la verdad empezó a emerger: esta chica no era solo una desconocida, había visto algo, en algún lugar, que podría destrozar su mundo entero. Y esta noche, con un grito desesperado y una determinación inesperada, acababa de salvar la vida de un hombre cuyo destino parecía ya escrito por el poder y la fortuna. Pero este acto heroico fue solo el comienzo de una historia que involucraría secretos, traiciones y revelaciones aterradoras. El restaurante Le Magnolia, famoso por su cocina con estrellas Michelin y su ambiente tranquilo, estaba lleno de empresarios adinerados y celebridades. Alexander Harley, vestido con un traje negro a medida y un reloj que valía más que el salario anual de algunos clientes, disfrutaba de la ilusión de seguridad que ofrecía este mundo de lujo. Había pasado el día firmando contratos, negociando adquisiciones y gestionando crisis financieras que la mayoría ni siquiera se atrevería a imaginar. Pero en ese momento, solo pensaba en disfrutar de su comida, un filet mignon acompañado de trufas y verduras delicadamente preparadas. De repente, un grito desgarrador resonó en la habitación. «Señor, no coma eso». Todas las miradas se volvieron hacia el origen del grito. Una joven, con el rostro marcado por la fatiga y las adversidades de la vida, estaba allí, jadeando, con las manos extendidas hacia él. Su cabello castaño, recogido en una coleta, temblaba ligeramente mientras intentaba mantener el equilibrio con sus desgastados tacones. Alexander se quedó paralizado, con el tenedor suspendido a medio camino entre sus labios. Su mirada pasó del plato a la chica, incrédula. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa, mitad enojo, mitad incredulidad. «Yo tenía que advertirte», balbució. «Alguien ha puesto algo peligroso en tu plato. No debes comer eso». Los murmullos de los demás clientes se convirtieron en un zumbido en sus oídos. Algunos camareros se habían quedado paralizados, observando la escena con una mezcla de confusión y miedo. Alexander sintió un sudor frío correr por su espalda. Estaba acostumbrado a controlar cada situación, cada detalle, pero ahora, estaba completamente impotente. Con una mezcla de adrenalina y pánico, retiró lentamente la mano. La chica se acercó aún más segura a pesar de su frágil apariencia. Le puso una mano en el brazo y lo miró fijamente a los ojos. «Por favor, te lo ruego. No le des ese mordisco». En ese preciso instante, Alexander comprendió que acababa de rozar la muerte. Y tras este acto de valentía se escondía algo mucho más complejo que una simple advertencia. Esta chica conocía secretos que, de revelarse, podrían poner patas arriba su vida y su imperio. Ella no lo sabía todavía, pero al gritar esa noche,
acababa de desencadenar una cadena de acontecimientos que los arrastraría a ambos a un torbellino de traiciones, revelaciones y peligros mortales. Tras la alerta, la sala de Magnolia parecía contener la respiración. Alexander Harley, aún temblando, echó la silla hacia atrás y miró a la chica con una mezcla de ira, sospecha e intriga. «Vas a tener que explicarme esto, ahora», dijo, con voz más firme pero todavía delatando un dejo de pánico. La niña respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Sus manos aún temblaban ligeramente, pero su mirada se mantuvo firme y decidida. «Mi nombre es Emily Carter», comenzó. Trabajaba en las cocinas de este restaurante. Vi a alguien echarte algo en el plato. No sé por qué, pero sabía que te lo ibas a comer». Alexander frunció el ceño. Conocía todas las medidas de seguridad de los restaurantes de lujo. ¿Cómo podría alguien burlar todas esas protecciones sin ser detectado? ¿Por qué yo? ¿Por qué arriesgar la vida por un desconocido?, preguntó, esta vez con voz más suave, curioso a pesar de sí mismo. Emily bajó la mirada por un momento, antes de susurrar. «Porque sé quién es usted, y lo que significaría que algo le sucediera. Es un hombre influyente, señor Harley. Si muriera, algunas verdades quedarían enterradas y gente inocente sufriría». Alexander sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién le había puesto esa sustancia en la comida y por qué? Y, sobre todo, ¿cómo sabía esa chica detalles que él ni siquiera conocía? Antes de que pudiera responder, un camarero se acercó corriendo, visiblemente en pánico. «Señor Harley. Encontramos la botella sospechosa en la cocina». Emily miró a Alexander, sus ojos se llenaron de una intensidad que él nunca había visto antes. «¿Lo ves? No fue un accidente. Alguien quería matarte. Y soy el único que pudo advertirte a tiempo». Alexander respiró hondo. Por primera vez en su vida, se sintió impotente, vulnerable, y extrañamente agradecido con esta joven desconocida que acababa de salvarle la vida. Pero tras este alivio se escondía una verdad aún más inquietante: alguien cercano a él lo quería muerto. Y Emily Carter, esta intrépida desconocida, acababa de convertirse en su frágil vínculo con la verdad. En ese momento de silencio, se formó un pacto implícito entre ellos. Ella lo había salvado y ahora él tenía que descubrir quién lo quería muerto, antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, Alexander Harley se despertó en su lujosa suite en el Hotel Harley Tower, pero la opulencia que lo rodeaba no apaciguó la angustia que lo atenazaba. Cada detalle del intento de envenenamiento le daba vueltas en la cabeza. ¿Quién habría querido matarlo y por qué? Pronto llamó Emily Carter cuando llegó, vestida con un sencillo abrigo negro y con su mirada aún tan penetrante como siempre. Alexander comprendió que aquella joven no se parecía en nada a la gente con la que solía relacionarse en su círculo de poder. «Quiero saber todo lo que sabes», dijo, mientras sus dedos agarraban la mesa de mármol de su oficina. Emily respiró profundamente. «No estoy seguro de entenderlo todo, pero anoche vi algo en la cocina. Un hombre extraño entró por la parte de atrás. Echó la sustancia en tu plato y se fue como si nada. Apenas lo vi, y llevaba un anillo con un símbolo particular». Alexander frunció el ceño. «¿Un anillo? ¿Un símbolo?» Parecía una señal secreta, algo organizado. «¿Recuerdas este símbolo?», preguntó con insistencia. Emily boi la cabeza. «Sí, es un círculo con 3 líneas que se intersecan. No sé qué significa, pero tengo la sensación de que no es la primera vez que ocurre aquí. Hay algo más importante detrás de todo esto». Alexander sintió que una tensión le subía al pecho. Su imperio, sus negocios, incluso su vida personal, todo parecía amenazado de repente. Y la revelación de Emily confirmó sus peores temores. Este intento de envenenamiento no era un acto aislado, sino una advertencia cuidadosamente calculada. «Emily, tienes que confiar en mí. Vamos a investigar juntos. Quiero saber quién hizo esto y por qué. Arriesgaste tu vida por mí, y no dejaré que esta gente se salga con la suya». Emily dudó por un momento y luego asintió. «Muy bien,
pero le advierto, señor Harley, que está entrando en un mundo donde todos pueden ser sus enemigos. Incluso aquellos que considera cercanos. Alexander comprendió entonces que no era solo su vida lo que estaba en juego. Cada pista que encontraran, cada revelación que descubrieran, podría destrozar el orden que había construido durante años. Pero por primera vez, sintió que la presencia de Emily no era una mera coincidencia, ella podría ser la única que pudiera ayudarlo a capear esta tormenta. En ese momento de silenciosa tensión, intercambiaron una mirada, una mezcla de desafío, miedo y determinación. La investigación acababa de comenzar, y ninguno de los dos sabía a dónde los llevaría esta verdad. Alexander Harley y Emily Carter se reunieron temprano por la mañana en la oficina privada de Alexander, con vistas a Manhattan. La ciudad parecía tranquila desde ese punto estratégico, pero ambos sabían que el peligro era muy real y acechaba en las sombras. Emily sacó una pequeña libreta que guardaba consigo desde el día anterior. Tomé nota de todo lo que vi y oí. El hombre que intentó envenenarte, creo que no estaba solo, murmuró. Había alguien más en la cocina, pero no pude verle la cara. Alexander golpeó la mesa con el puño en señal de frustración. Alguien lleva tiempo planeándolo, y casi no tenemos nada para empezar. Pero este anillo, este símbolo, debe significar algo. Emily asintió y sacó una foto que había tomado discretamente con su teléfono. El círculo con 3 líneas entrecruzadas era claramente visible en el anillo del hombre. Eso es. No sé exactamente qué es, pero lo he visto antes, en algún lugar de uno de sus informes financieros, dijo Alejandro pensativo. Intrigada, Emily lo miró. ¿Crees que alguien que conoces podría estar involucrado? Alexander suspiró. Conocía a cada socio, a cada inversor, a cada miembro de su equipo. Sin embargo, sintió un escalofrío. No era raro que los celos y las rivalidades se exacerbaran en el mundo empresarial. Sí, y me temo que se acerca más a lo que pensaba, respondió con gravedad. Necesitamos investigar a cada persona que tuvo acceso a mis reuniones, mis comidas y mis archivos en las últimas semanas. Luego comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante y los informes de los empleados. Fue entonces cuando Emily notó algo sutil pero inquietante. Mira esta secuencia. Este hombre llegó justo después de que te trajeran la bandeja privada que pedías todas las noches. No fue casualidad. Sabía exactamente cuándo y cómo actuar. Alexander asintió, sintiendo ira y miedo mezclarse en sus ojos. Así que alguien de mi círculo conocía mis hábitos, y quería usar esa información para matarme. Emily, estamos tratando con alguien muy astuto, y me temo que es mucho más peligroso de lo que imaginamos. En ese momento, una notificación apareció en el teléfono de Emily, un mensaje anónimo, simple, pero escalofriante. Aún no lo sabe todo, señorita Carter. Y no tiene ni idea de lo que le espera. Emily palideció, apretando con fuerza su teléfono. Alexander la miró, decidido pero preocupado. Eso es, saben que estamos investigando. Tenemos que tener cuidado. Y rápido. Una certeza quedó clara para ambos, el juego recién comenzaba y cada movimiento podía ser decisivo. En los días siguientes, Alexander Harley y Emily Carter se sumergieron en una investigación meticulosa, analizando a empleados, socios comerciales y a cualquier persona con acceso a su vida diaria. Cada detalle se volvió crucial, cada gesto sospechoso, una posible pista. Emily le mostró a Alexander un videoclip de las cámaras de seguridad del restaurante. Mira a este hombre, dijo, señalando la pantalla. Se movía sin llamar la atención, como si alguien lo hubiera guiado. Pero no es un empleado cualquiera, hay algo en su postura, en su forma de moverse. Alexander entrecerró los ojos. El rostro del hombre le resultaba extrañamente familiar. Lo conozco. Lo conocí antes en una recepción privada en mi oficina. Era un consultor de muchos años, Michael Drayton. Siempre discreto, nunca involucrado directamente en los negocios. Pero, ¿por qué habría intentado matarme? Emily frunció el ceño. Quizás no lo hizo solo.
Quizás alguien lo manipuló. Alexander se levantó y entró nervioso a su oficina. El hecho de que Michael, un colaborador de confianza durante años, pudiera estar involucrado lo perturbó profundamente. Necesito hablar con Michael. Pero con discreción. Si alguien nos vigila, el más mínimo paso en falso podría ser fatal. Decidieron reunirse con él en un lugar neutral, un café discreto en un callejón tranquilo. Michael Drayton los esperaba, impecablemente vestido como siempre, pero sus ojos delataban una tensión inusual. Alexander. Emily, ¿qué hacen aquí juntos? Preguntó con voz controlada pero ligeramente temblorosa. Alejandro no perdió el tiempo. Michael, sé que estás relacionado con el intento de envenenamiento. Quiero saber por qué. ¿Quién te implicó? Michael dio un paso atrás, como buscando las palabras. Entonces, en un susurro apenas audible. No lo entiendes, estás en peligro. No solo yo, tú y Emily también. Hay un grupo, Alexander, un grupo dispuesto a hacer lo que sea para derrocar tu imperio. No tuve elección. Emily sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué grupo? ¿Y cómo conoces a Emily? Michael miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie estaba escuchando, luego susurró. No puedo decirlo todo. Pero debes saber esto, el anillo, el símbolo, pertenecen a una organización secreta e influyente que se ha infiltrado en varios niveles de tu círculo íntimo. Quieren más que tu dinero, Alexander. Quieren tu caída. Alexander sintió un escalofrío gélido. Emily, a su lado, le apretó la mano, consciente de que lo que estaban descubriendo iba mucho más allá de un simple intento de envenenamiento. Así que tenemos que detenerlos, murmuró, decidido. Antes de que vuelvan a atacar. Y por primera vez, Emily sintió que ya no era una simple espectadora ni una salvadora. Ahora era un eslabón crucial en una batalla que decidiría el destino de dos vidas, y el imperio de un hombre que creía controlarlo todo. Alexander Harley y Emily Carter sabían que corrían peligro, pero la gravedad de la situación se hacía cada vez más evidente. La organización secreta de la que había hablado Michael Drayton no solo era astuta, se había infiltrado en su círculo íntimo. Cada movimiento, cada conversación, podía ser monitoreada. Para proceder sin levantar sospechas, decidieron reunirse en la antigua biblioteca privada de Alexander, un lugar que había estado poco usado durante años. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos y las pesadas cortinas filtraban la luz del día, creando una atmósfera a la vez misteriosa y segura. Necesitamos saber cuál de mis familiares está involucrado, pero tenemos que ser sutiles, dijo Alexander, mirando a Emily. Un paso en falso y podríamos perderlo todo. Emily asintió y sacó una pequeña computadora portátil que había traído consigo. Empezó a analizar la actividad reciente dentro de la empresa, el acceso a archivos confidenciales y las comunicaciones sospechosas. Mira esto, murmuró. Una serie de mensajes cifrados aparecieron en la pantalla. Todos provenían de un miembro de la junta directiva, Robert Langley, un hombre considerado leal durante años. Alexander sintió una punzada en el corazón. Robert no era solo un socio comercial, era un amigo de toda la vida. ¿Robert? Imposible, siempre ha sido leal. Construyó este imperio conmigo. Emily negó con la cabeza. Las apariencias engañan. Estos mensajes demuestran que se comunicó con alguien usando el símbolo del anillo. Sabía lo que se estaba tramando. Alexander respiró hondo, intentando mantener la calma. Sabía que, para descubrir la verdad, debía actuar con cautela y estrategia. Vamos a atraparlo, declaró, voy a invitarlo a una reunión privada, hacerle creer que voy a hablar de nuevas adquisiciones. Y veremos quién lo respalda. Al caer la tarde, Robert llegó a la biblioteca, impecablemente vestido como siempre, pero su expresión delataba un nerviosismo que Alexander nunca había notado. Alexander, Emily, ¿qué pasa? Preguntó, tratando de ocultar su preocupación. Alexander lo miró fijamente, con un tono tranquilo y calculador en su voz. Robert,
Quiero que seas sincero conmigo. ¿Quién te pidió que me envenenaras? Un silencio gélido llenó la habitación. Robert se puso rígido y evitó mirar a Alexander. Era todo lo que necesitaban. Antes de que Robert pudiera responder, Emily declaró: Tenemos todas las pruebas. El anillo, los mensajes, tus movimientos. No tienes dónde mentir. Robert se desplomó en una silla, con el rostro pálido, y finalmente murmuró: No tuve opción. Están amenazando a mi familia. Si no cooperaba, la matarían. Alexander sintió una mezcla de ira, traición y comprensión. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Y ahora, él y Emily sabían que no solo debían burlar a la organización, sino también proteger a sus seres queridos. Esa noche, en la biblioteca, se formó una alianza inesperada: Alexander, Emily, e incluso Robert, ahora bajo su control, contra un enemigo invisible y despiadado. Tras la confesión de Robert Langley, Alexander Harley y Emily Carter comprendieron que el tiempo se agotaba. La organización secreta no se conformaría con meras amenazas, atacaría de nuevo, y con mayor violencia. Necesitaban un plan para neutralizar el peligro y descubrir la identidad de su misterioso líder. Alexander convocó una reunión estratégica en su oficina principal. Las pesadas cortinas estaban corridas, y solo un tenue rayo de luz iluminaba la pizarra donde esbozaba el plan. Emily estaba encorvada sobre su computadora, lista para analizar cada dato. Robert, ahora aliado, observaba atentamente, visiblemente nervioso. Vamos a crear una trampa, vamos a hacerle creer a la organización que ceno solo esta noche, declaró Alexander con voz firme y decidida. Pensarán que tienen otra oportunidad de atacar. Emily asintió. Puedo instalar un sistema de vigilancia avanzado en el restaurante, ocultando cámaras y micrófonos. Podremos observar cada movimiento sin que sospechen nada. Robert intervino con voz temblorosa. Conozco su modus operandi. Nunca corren riesgos innecesarios. Pero si dejas una oportunidad, no la pasarán por alto. Tendrás que tener mucho cuidado. Esa noche, Alexander apareció en un restaurante apartado, aparentemente solo, mientras Emily y Robert monitoreaban cada uno de sus movimientos desde una habitación adyacente equipada con cámaras y dispositivos de escucha discretos. Todo parecía tranquilo, hasta que entró un camarero con una bandeja cuidadosamente tapada. Emily y Robert intercambiaron una mirada preocupada. El corazón de Alexander latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. De repente, un hombre entró por detrás del camarero, con un anillo con el símbolo de 3 líneas cruzadas. La adrenalina le subió al instante. Emily susurró: Él es el mensajero de la organización. Debemos actuar ya. Alexander le hizo una ligera señal a Robert, quien discretamente activó una grabadora de vídeo y un dispositivo de cierre automático. El camarero, cómplice de la organización, intentó escabullirse, pero fue interceptado de inmediato. El hombre del anillo, sorprendido, intentó huir, pero las puertas se cerraron. ¿No te irás sin hablar?, preguntó Alexander con voz gélida. ¿Quién te envió? ¿Quién dirige esta organización? El hombre dudó, presa del pánico, pero bajo la mirada decidida de Emily y la presencia de Alexander, finalmente susurró: Aún no conoces al verdadero líder, y ya estás demasiado cerca de tu fin. El tono amenazante solo aumentó la tensión en la sala. Alexander ahora sabía una cosa: el verdadero enemigo no solo estaba cerca, sino que era inteligente, calculador, y mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Esa noche, surgió un mensaje claro: la batalla por la supervivencia apenas comenzaba y la pieza clave del rompecabezas aún era desconocida. Tras atrapar a uno de los mensajeros de la organización, Alexander Harley y Emily Carter se dieron cuenta de que finalmente estaban en el camino correcto. Pero el verdadero líder seguía siendo un misterio. ¿Quién podría ser lo suficientemente astuto y despiadado como para orquestar intentos de envenenamiento mientras permanecía en la sombra? Emily analizó los datos recuperados durante la interceptación del mensajero.
Las comunicaciones, aunque codificadas, sugerían una compleja red que vinculaba a varios miembros influyentes de la compañía de Alexander, y más allá. Alejandro, mira esto, dijo, señalando la pantalla. Todas las conexiones convergen en un nombre que conoces muy bien, Victoria Harley. Alexander sintió que se le helaba la sangre. ¿Victoria? ¿Su propia hermana, a quien creía apartada del panorama desde hacía años? Era imposible. Él y Victoria habían tenido desacuerdos en el pasado, pero jamás imaginó que ella podría convertirse en su enemiga de toda la vida. Eso es un error, murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. Victoria, mi hermana, ella jamás haría eso. Emily negó con la cabeza firmemente. La evidencia está ahí. Usó su influencia para infiltrarse en la organización dentro de tu círculo. Quería tu caída, y sabía exactamente cómo atacar sin levantar sospechas. Alexander recordó pistas que había ignorado, movimientos inexplicables, decisiones financieras extrañas, invitaciones secretas. Todo adquirió ahora un significado aterrador. Decidido a afrontar la verdad, Alexander contactó a Victoria para una reunión privada. El lugar elegido fue la antigua casa familiar, un lugar lleno de recuerdos de infancia, donde ningún asistente ni empleado podría interrumpirlos. Victoria ya lo estaba esperando en la sala principal, con el rostro impasible. Alexander, me preguntaba cuándo lo descubrirías. Dijo con una calma gélida. Sabía que con el tiempo lo entenderías. Alejandro sintió que una ira ardiente crecía en su interior, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Por qué, Victoria? ¿Por qué arriesgar la vida de todos los que me rodean y amenazarme a mí misma? Victoria dio una leve sonrisa. Porque nunca quisiste compartir el poder, Alexander. Y ya era hora de que aprendieras lo que significa perder, todo lo que has construido. Emily, silenciosa pero vigilante a su lado, comprendió que el enfrentamiento no sería solo físico o estratégico. Sería mental, emocional y devastador. Alejandro supo entonces que se acercaba la batalla definitiva, para proteger su vida, su imperio, y a Emily, tenía que enfrentarse a su propia hermana, la persona que creía más cercana a él, quien se había convertido en su más formidable enemigo. Esa noche, en las sombras de la casa familiar, estaba a punto de comenzar un duelo silencioso pero despiadado. El gran reloj de la antigua casa familiar dio la medianoche cuando Alexander Harley se enfrentó a Victoria en la sala de estar tenuemente iluminada. Recuerdos de la infancia parecían flotar a su alrededor, pero esta atmósfera de paz era solo una ilusión. Entre ellos, la tensión era palpable, a punto de estallar en cualquier momento. ¿Por qué ahora, Victoria? ¿Por qué todo este caos?, preguntó Alexander, con la voz quebrada por la ira y la traición. Éramos una familia. Victoria avanzó lentamente, con la mirada fría y calculadora. ¿Una familia? Quizás, pero tú, Alexander, nunca supiste compartir el control. Siempre el centro, siempre el poder. Estaba harto de estar a tu sombra. Emily, silenciosa pero atenta, observaba cada movimiento. Sabía que un paso en falso podía desencadenar una reacción peligrosa. Y toda esa gente inocente, ¿por qué arriesgaste sus vidas? ¿Por tu ego? Alejandro lo exige. Victoria esbozó una sonrisa irónica. No es solo cuestión de ego. Hay verdades que ignoras. La familia Harley nunca ha estado tan unida como crees. ¿Nuestro padre? Alexander sintió que se le encogía el corazón. Los recuerdos de su padre, un hombre duro pero justo, lo inundaron. ¿Nuestro padre? ¿Qué?, preguntó incrédulo. Victoria continuó, con voz temblorosa pero decidida. Hace años, tomó decisiones que arruinaron a algunas familias. Personas que consideras inocentes, pagaron por los errores de nuestra familia. Decidí corregir esos errores, aunque eso signifique enfrentarte a ti y a tu imperio. Alexander sintió una mezcla de conmoción y culpa. Nunca imaginó que las decisiones de su padre pudieran provocar tanto odio. Y ahora, Victoria usaba esas viejas heridas para justificar sus acciones,
y manipular a la organización secreta en su contra. Emily apretó suavemente el brazo de Alexander, devolviéndolo a la realidad. Alexander, debemos mantenernos concentrados. Sean cuales sean sus razones, no podemos dejar que te maten. Victoria dio un paso adelante, decidida. Todavía no lo entiendes, Alexander. Si no hago nada, otros sufrirán aún más por culpa de los Harley. Y ya no puedo permanecer impasible. En ese preciso momento, Alexander comprendió que la batalla no solo sería para salvar su vida, sino también para poner fin a un ciclo de secretos y traiciones que había plagado a su familia durante décadas. Así que escúchame atentamente, Victoria, Alexander dijo, con voz firme pero tranquila, no puedo dejar que destruyas todo lo que hemos construido. Pero quiero entender, y quiero que terminemos esto sin más bajas. El silencio invadió la sala. Emily sabía que este momento decisivo determinaría el destino no solo de Alexander y Victoria, sino también de todos los involucrados en la organización secreta. El telón había caído sobre las revelaciones del pasado, pero la verdadera confrontación apenas estaba por comenzar. La gran sala de estar de la antigua casa familiar parecía casi irreal bajo la tenue luz de la lámpara. Alexander Harley, Emily Carter y Victoria Harley estaban uno frente al otro. La atmósfera era eléctrica, cada respiración pesada como una amenaza. Victoria, ya basta. Alexander gritó, con ira y determinación mezcladas en su voz. Ahora entiendo lo que has pasado, lo que crees que es correcto, pero eso no justifica la muerte y el caos. Victoria tembló, no de miedo, sino de frustración. No entiendes nada, Alexander. Todo lo que hago lo hago para corregir los errores de nuestra familia. Emily avanzó con calma, pero con autoridad. Victoria, mira a tu alrededor. ¿Cuántas vidas han corrido peligro por culpa de este plan? Aún hay tiempo para detenerlo. Pero si continúas, habrá víctimas y tú serás la responsable. Por primera vez, Victoria pareció flaquear. El peso de sus acciones era palpable, mezclado con ira y traición. Alexander, percibiendo una oportunidad, habló con suavidad pero firmeza. No quiero perderte, pero no dejaré que tu plan destruya todo lo que hemos construido. Ayúdame a arreglar lo que has roto. Siguió un tenso silencio. Luego, tras un largo momento, Victoria bajó la mirada, le temblaban las manos. Muy bien. Pero todo tendrá que ser reparado. Y no se rendirán fácilmente, ella murmuró. Con Victoria obligada a cooperar, Emily y Alexander idearon un plan definitivo para neutralizar la organización secreta. Con la información recopilada, atrajeron a los miembros de la organización a una elaborada trampa, combinando vigilancia, fuerzas de seguridad privadas y una coordinación perfecta. En una tensa secuencia, todos los miembros de la organización fueron detenidos antes de que pudieran actuar. El anillo con el símbolo de 3 líneas cruzadas, emblema de la organización, fue confiscado. La evidencia fue entregada a las autoridades competentes, y el imperio de Alejandro se salvó. Fue un momento de intenso alivio para Alexander. Casi se desploma en el sofá, mientras Emily, a su lado, sonreía con una mezcla de cansancio y satisfacción. Victoria, en silencio, observaba el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de vergüenza y alivio. Evitamos lo peor, pero nunca olvidaré que me salvaste desde el primer día, dijo Alexander, mirando a Emily. Emily se sonrojó levemente, pero su sonrisa era genuina. Y tú, Alexander, me diste la oportunidad de marcar la diferencia. Juntos, lo logramos. Victoria, por su parte, murmuró. Yo, tendré que reconstruir lo que destruí, y encontrar mi propia redención. La noche terminó con un toque de reconstrucción y esperanza. Alexander, Emily e incluso Victoria sabían que la vida seguiría siendo impredecible, pero esta dura experiencia había cambiado sus destinos para siempre. El millonario salvado, la joven valiente y la hermana arrepentida finalmente habían encontrado un frágil equilibrio. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió libre para reconstruir su imperio, su familia y su vida, con aquellos que realmente lo habían apoyado durante la dura prueba.